Bueno, entonces vamos con este otro objeto que son los triggers o disparadores, ¿sí? Y vamos a ver qué diferencia hay con respecto a los procedimientos almacenados, cómo se ejecutan. Pero en principio son código igual que los procedimientos almacenados. Bien. El trigger se va a disparar, o sea, es un evento que se va a ejecutar cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación, que puede ser de inserción, insert, actualización, update, o borrado, delete. De hecho, el trigger se escribe indicando cuál va a ser la condición que se tiene que ejecutar para que ese evento se ejecute. Bien. Bueno, dice, son usados para mejorar la administración de la base de datos sin necesidad de contar con el usuario para que ejecute una sentencia de SQL. ¿Tá? Dice que puede generar valores en columnas, previene errores en datos, se puede implementar para cuestiones de logueo, cuestiones que queramos indicar cuando alguien está ejecutando algo. Bien. Dice, suelen ser implementados para realizar tareas relacionadas con cambios de tablas, o con auditorías. En general, el mayor uso de un trigger va a ser para temas de auditoría, y de hecho ahora vamos a mirar un ejemplo de eso. Bien. Dice que la integridad referencial puede ser reforzada con estos gatillos o triggers. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, insertado una fila en una tabla, puedo indicar que se ejecute tal cosa, ¿sí? O antes de ejecutar una inserción en una tabla, puedo decir, averigüe a ver si hay stock, por ejemplo. Antes comentábamos un tema de stock, entonces le podría decir, bueno, ojo, que antes de insertar en una tabla que se vendió un asiento en el avión, ¿sí? Verifique si realmente existe la posibilidad de utilizar ese asiento, visto que a lo mejor la consulta se hizo en un momento, el usuario demoró mucho tiempo en seleccionar el asiento y eso cambió. Entonces, antes de guardar efectivamente en la base de datos, en la tabla donde se compra el boleto, que ese asiento está ocupado, se puede hacer una verificación a través de un trigger o disparador, cosa que no se venda un asiento que no estuvo, digamos que ya lo utilizó otro pasajero. Bien. Sintaxis, de esto no hay mucho más para hablar. Sintaxis, vamos a ver, se genera un trigger, se le dice cuándo se va a ejecutar, si antes, ahí dice before is before, no before. Siempre se encuentra un error. Ahí está. Puede ser antes, before, o después de que ocurra el evento de insert, update o delete, que era lo que decíamos recién. Bueno, se puede hacer con encriptación, o sea que ese trigger esté encriptado para que nadie sepa cómo es el código, y se le pone as la instrucción SQL que se va a hacer, ¿sí? Para borrarlo, igual que antes, drop trigger, y ya está. Bien, les voy a dejar de compartir esto, vamos a compartir el Workbench, y vamos a ver dónde se encuentra. Recién teníamos esta que quedó del procedimiento almacenado. Vamos a ver dónde se encuentra, ¿sí? Este objeto de trigger para que tengamos idea. Por ejemplo, recién habíamos hecho un select o un insert de la tabla de eventos, una cosa así, ya que vamos por acá. Bien. El trigger está asociado a un insert, update o un delete. El insert, update o delete se hace sobre los registros de una tabla, con lo cual este trigger va a estar relacionado con la tabla. Y si nos fijamos y abrimos los objetos que se pueden definir asociados a una tabla, vamos a encontrar
que existen columnas, existen índices, que veíamos la otra vez, las foreign key, que ya las venimos trabajando hace rato, y existen los triggers. Fíjense que acá ya he generado un trigger, porque bueno, estuvimos jugando con esta tabla, y lo que voy a hacer es ver este trigger de, digamos, modificarlo. Quiero hacer un alter. Entonces, eso como está asociado a la tabla, se hace dentro de la tabla. Y vamos a ver que acá aparece una pestañita que dice triggers, ¿está? Y ahí aparece el trigger que veíamos recién en el arbolito de la izquierda. Bien. ¿Qué hace este trigger? Bueno, este trigger en realidad es una respuesta a un evento que queremos hacer de auditoría. ¿Qué se pretende? Fíjense, se crea una tabla que se llama eventos audit, que si la ven acá a la izquierda en el árbol, está definida exactamente igual que la tabla de eventos, tiene el número de eventos, fecha de evento, nivel de riesgo, tipo de evento, eso es lo que tenía la tabla de eventos, y eventos auditoría tiene los mismos datos, ¿sí? Solo que hay algunas cosas que cambian. A ver, eventos tenía un número de evento, ¿sí? Y los datos que referían a esa tabla. La fecha del evento, el nivel de riesgo, el tipo del evento y el número de legajo. Bien. La tabla de eventos auditoría, fíjense, tiene el número de evento y agrega, además del nivel de riesgo, tipo de evento y número de legajo que tenía la tabla original, agrega una fecha del sistema, un usuario del sistema, a la tabla. ¿Para qué? Porque esto sirve así. ¿Para qué sirve una tabla de auditoría? Vamos a, ya que estamos a definir esto. Una tabla de auditoría refleja todos los cambios, ¿sí?, que se han hecho a la tabla de la que esta tabla va a ser justamente el registro de auditoría. ¿Qué significa hacer los cambios? Que cada usuario que haya entrado a hacer un update, ¿sí?, un insert o un delete, yo podría querer reflejarlos en esta tabla. En principio, lo único que se hizo es hacer un evento, un trigger que funcione con un evento de update, pero podría ser dentro de un evento de insert, dentro de un evento de delete también, para que quede registrado. ¿Qué cosa? ¿En qué momento un usuario hizo qué cosa sobre los registros de esta tabla? En este caso, ¿qué usuario en qué momento hizo un update de los valores de esta tabla? ¿Cuándo definimos hacer una auditoría? Bueno, cuando la tabla a lo mejor tiene datos muy, muy sensibles, que no queremos que ningún usuario haga modificaciones sin que nosotros nos enteremos, los auditores nos enteremos. Entonces, bueno, ahí es donde se escriben estos procedimientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la tabla que decíamos recién, con la tabla original? Que esta tabla de eventos auditoría no puede tener como clave primaria el número de eventos solamente. A ver por qué. A ver si se entendieron, me van a poder decir por qué no basta con el número de evento para que sea clave de la tabla de auditoría. Y le tengo que agregar, como en este caso, la fecha. A ver. No me acuerdo si dijiste el número de evento, igual de dónde se genera. ¿Es un número secuencial o es otra cosa? No, el número de evento es el código de la tabla de auditoría, ¿sí? Fíjate acá, es la clave primaria de la tabla de auditoría, ¿sí? Son los eventos de riesgo que se van generando en una organización, ¿sí? Entonces, yo cargué el evento, la fecha, el nivel de riesgo que tuvo ese evento, el tipo de evento y el número de legajo que indicó que había ese evento dentro de la organización. Esto es un sistema de riesgos. Bien. Pero yo quiero auditar esa tabla para ver quiénes pusieron, quiénes modificaron o hicieron algo sobre esa tabla. Entonces, generó la tabla de eventos auditoría.
que tiene los mismos datos, pero agrega fecha del sistema y usuario del sistema que realizó la modificación sobre la tabla. Bien, ahora, cuando yo le digo cuáles son los atributos que conforman la clave primaria, no le pongo solamente número de evento como tenía la tabla original, sino que le agrego la fecha del sistema. ¿Por qué? ¿Puedo dejar solamente el número de evento como clave primaria? No sé si también hay que ver las reglas de negocio, pero eso no sería para, pongo la fecha del sistema, no sé si es por una única fecha A ver, ¿qué que dije se que le hacía tiene que la hacer tabla ese de evento. auditoría? Esto viene por lo que dije, las reglas de Claro, negocio están dadas por lo que dije que hacía una tabla de auditoría. para Sí, poder o sea, auditar varias veces la misma tabla. Claro, yo puedo modificar varias veces el registro de un evento, por lo que dije. Entonces yo quiero registrar en cada momento quién hizo la modificación. Por lo tanto, como voy a tener posibilidad de tener muchas modificaciones sobre un mismo evento, no podría poner solamente como clave el número de evento. Tengo que agregar la fecha en que se realizó la modificación, que es la fecha del sistema. Bien. Ahora, vamos al código que tiene el trigger en particular, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Yo le voy a bajar un poquitito a esto porque si no, no cabe en la pantalla. Fíjense. Bueno. Ahí está. El trigger, dijimos, tiene un nombre, ¿sí? Acá fíjense que no tiene el use, pero tiene el nombre de la base de datos sobre la cual se genera el trigger, que la base de datos se llamaba riesgos, y le pusimos de nombre eventos after update para saber de que se trataba de un evento de después de, de antes de actualizar, como para grabar los datos antes de actualizar. Se va a ejecutar antes de actualizar, por eso after update, de la tabla de eventos, que es la tabla que está aquí arriba, ¿sí? Es un trigger de la tabla de eventos. ¿Y qué hace ese trigger de la tabla de eventos? Dice, por cada fila que se haya actualizado, por eso dice for each row, inserte en la tabla de eventos auditoría, esa tabla que les comenté recién que habíamos generado para que tuviera la auditoría, los valores, número de evento, current timestamp, ¿sí? O sea, dentro de la tabla de eventos auditoría, esa fecha de auditoría, fecha de sistema que pusimos acá, es el momento en que se está ejecutando. O sea, el current timestamp dice la fecha y hora actuales del sistema. Eso es current timestamp. El usuario que lo estás generando, o sea, el current user, y después los datos que cargó nuevos. Fecha de evento, nivel de riesgo, tipo de evento y número de legajo. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la aplicación? Estamos haciendo un insert en la tabla de eventos. Perdón, un update en la tabla de eventos. Entonces, el gestor entiende que estoy haciendo un update, busca si hay algún trigger relacionado con ese update, relacionado con ese evento, y dice, ah, sí, hay un trigger sobre la tabla de eventos, a la cual le estoy haciendo un update desde el programa de aplicación, que dice que antes de hacer el update, haga esto. Bien. ¿Qué más dice? Dentro de los valores que hay cuando yo estoy ejecutando un insert, un update o un delete, hay valores que son viejos. Dentro de un update hay un valor viejo de número de evento, que no voy a cambiar. No hay un valor nuevo porque yo no voy a cambiar el número de evento de la tabla. Current timestamp, current user eran valores que tiene el sistema, pero fíjense que cuando yo actualicé la tabla, seguramente le puse, o sea, cuando hice un update de la tabla de eventos, y puse set
fecha de evento igual tal cosa, nivel de riesgo igual tal otra, tipo de evento igual tal otra, número de legajo igual tal otra, ¿sí? Esos son valores nuevos, con lo cual yo se lo indico dentro del trigger con la palabra reservada new. Esto es lo que va a estar en el buffer como nuevo valor de la fecha de evento, del nivel de riesgo, del tipo de evento y el número de legajo, ¿sí? Entonces, en los triggers tengo que saber si lo voy a ejecutar sobre qué evento, ¿no? Un update, un insert o un delete. Si va a ser ejecutado antes o después de ese evento, after o before, sobre la tabla que lo voy a hacer, y después, ¿qué quiero hacer? Yo puedo hacer un insert, puedo hacer cualquier otra cosa, no necesariamente es un insert, pero cuando yo trabajo con auditorías, siempre se hace un insert sobre otra tabla, para manejar los valores que fueron cambiando en eso. Bien, este ya estaba escrito, si yo hago apply acá va a aparecer un drop del trigger y un create nuevamente del trigger, o sea, no existe un alter, se borra el trigger y se vuelve a generar, igual que antes vimos con el store procedure. Bien, y acá tenemos el trigger como queda. Bueno, entonces, con ese trigger que habíamos generado acá está lo que copiaríamos dentro de el script para entregar, digamos. Esto que estoy mostrándoles es el trigger en sí, el código del trigger en sí que veíamos recién generando desde la tabla, o asociado a la tabla de eventos. Bien, y para completar, uno tendría que escribir la transacción que hace que ese trigger se ejecute, que sería un update, ¿está? Entonces, sobre un update de la tabla de eventos, fíjense que acá está cambiando el nivel de riesgo, el tipo de evento, y acá dice el tipo de evento que quiere cambiar, el número de evento que tenía que cambiar, bueno, eso era un dato que estaba dentro del enunciado de lo que tenían que hacer, y ese trigger va a hacer que la tabla eventos audit en la tabla se inserten los registros que acá en el update han sido modificados. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona el trigger? Se ejecuta ante un evento de la base de datos, le indicamos cuál es el evento, y cuando ejecutamos la transacción del update, en este caso porque era un trigger de update, se va a ejecutar lo que dijimos que se tenía que ejecutar cuando hubiera un update dentro de la tabla de eventos, que era insertar en la tabla de eventos auditoría todos los registros con estos datos. ¿Se entiende? Profesora, una pregunta. Dale. Si yo no le indico el cuándo, No podés. me va a tirar un error, o sea, antes o después. ¿Me va a dar un error o asume un valor por defecto? No, porque esto indica cuándo se va a ejecutar. Vos no te va a dar un error de sintaxis cuando querés crear el trigger. Cualquier cosa que vos te olvides de escribir para crear el trigger de toda esta partecita que está acá arriba del create, ¿sí? Te va a dar error. Te va a dar error de sintaxis, no vas a poder guardar ese trigger, ¿está? O sea, desde el create y begin y después el end que está acá abajo, siempre tienen que estar. Lo que puede cambiar es lo que está acá adentro y puede darte un error, sí, de ejecución, después, cuando se ejecute, ¿está? Porque a lo mejor, qué sé yo, mandaste acá algo que no correspondía, pero nada más. ¿Sí? Vamos a suponer que la tabla eventos auditoría que mostrábamos recién, que tenía el número de evento y la fecha del sistema en que se estaba dando ese evento como clave, y resulta que mandaste dos claves iguales. Y entonces te da un error del insert del trigger,
pero eso en ejecución. Yo siempre a un trigger le tengo que dar todos los datos que teníamos acá, ¿sí? O sea, sobre qué tabla, sobre si se va a ejecutar antes o después, ¿sí? Acá before o after, y acá en el evento tengo que decirle si es update, insert o delete. Y no me puedo olvidar de ninguna de esas cosas. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Bien. Nos queda muy poquito tiempo para lo de funciones, así que vamos a dejar funciones para la clase que viene. ¿Mm? Y lo